Capítulo 18. Los 12 discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1. Los 12 discípulos representan las 12 cualidades de la mente que pueden ser controladas y disciplinadas por el ser humano. Si son disciplinadas, obedecerán en todo momento las órdenes de quien las ha disciplinado. Estas 12 cualidades en el ser humano son potenciales de todas las mentes. Cuando están indisciplinadas, sus actos recuerdan más a los actos de una pandilla que a los de un ejército entrenado y disciplinado. El origen de todas las tormentas y confusiones en las que está sumergido el ser humano puede hallarse directamente en esas 12 características mal relacionadas de la mente humana en su actual estado de inactividad. Hasta que sean despertadas y disciplinadas, permitirán que cada rumor y cada emoción sensual les afecten. Cuando las 12 están disciplinadas y se tiene un control sobre, el que ejerce este control les dirá: a partir de ahora no os llamaré esclavas, sino amigas. Juan 15, 15. Sabe que, a partir de ese momento, cada atributo de la mente adquirido y disciplinado será su amigo y le protegerá. Los nombres de las 12 cualidades revelan sus naturalezas. No se les da estos nombres hasta que son llamados a ser discípulos. Estos son: Simón, que más tarde fue llamado Pedro; Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas. Mateo 10, Marcos 1, Marcos 3, Lucas 6. La primera cualidad que debe ser llamada y disciplinada es Simón, o el atributo del oído. Esta facultad, cuando es elevada al nivel de un discípulo, permite que solo lleguen a la conciencia aquellas impresiones que el oído le ha ordenado que deje entrar. No importa lo que la sabiduría de la persona pueda sugerir o la evidencia de sus sentidos pueda transmitir, si dichas sugerencias e ideas no están de acuerdo con lo que oye, permanece inmutable. Esta ha sido instruida por su Señor y entiende que cada sugerencia que permite que pase por su puerta, al llegar a su Señor y Maestro, su conciencia, dejará su impresión ahí y, con el tiempo, esa impresión se convertirá en una expresión. La instrucción a Simón es que debería permitir únicamente la entrada de visitantes dignos y honorables a la casa, la conciencia de su Señor. Ningún error puede tapar o ocultar a su Maestro, porque cada expresión de la vida le dice a su Señor a quien ha prestado atención consciente o inconscientemente. Cuando Simón, por sus obras, demuestra que es un discípulo sincero y fiel, entonces recibe el nombre de Pedro o la piedra, el discípulo impasible, el que no puede ser sobornado o coaccionado por ningún visitante. Su Señor lo ha llamado Simón Pedro, el que escucha fielmente las órdenes de su Señor y decide qué órdenes no escucha. Es este Simón Pedro quien descubre que el Yo Soy es Cristo y, por su descubrimiento, se le dan las llaves del cielo y se convierte en la piedra fundamental sobre la cual descansa el templo de Dios. Los edificios deben tener cimientos firmes y solo el oír disciplinado, al saber que el Yo Soy es Cristo, puede mantenerse firme e impasible en el conocimiento de que yo soy Cristo y aparte de mí no hay ningún otro Salvador. La segunda cualidad llamada a ser un discípulo es Andrés, o la valentía. Cuando se desarrolla la primera cualidad, la fe en uno mismo, automáticamente hace que nazca su arma, la valentía. La fe en uno mismo, que no pide la ayuda del hombre, sino que se apropia en silencio y por sí sola de la conciencia de la cualidad deseada, a pesar de la razón o de la evidencia de sus sentidos, que le indican lo contrario, sigue siendo fiel, esperando pacientemente con el conocimiento de que su afirmación invisible, si se mantiene, debe realizarse. Esta fe desarrolla una valentía y una fortaleza de carácter que están más allá de lo que pueda llegar a imaginar la persona indisciplinada cuya fe está en las cosas visibles. La fe de la persona indisciplinada no puede llamarse verdaderamente fe. Porque si le quitamos a una persona los ejércitos, las medicinas o la sabiduría en las que pone su fe, la fe y la valentía desaparecen con ella.
Pero a la persona disciplinada le podemos arrebatar el mundo entero y, sin embargo, seguirá teniendo fe, con el conocimiento de que el estado de conciencia en el que mora se encarnará a su debido tiempo. Esta valentía es el hermano de Pedro, Andrés, el discípulo que sabe lo que es atreverse, hacer y guardar silencio. Las siguientes dos cualidades que son llamadas también están relacionadas. Son los hermanos Santiago y Juan, Santiago el justo, el juez recto, y su hermano Juan, el amado. Para que la justicia sea sabia, debe ser administrada con amor, poniendo siempre la otra mejilla y respondiendo en todo momento al mal con el bien, al odio con amor, a la violencia con no violencia. Cuando el discípulo Santiago, símbolo de un juicio disciplinado, es elevado al alto cargo de juez supremo, se le debe poner una venda en los ojos para que no sea influido por la carne y no juzgue por las apariencias. El juicio disciplinado es administrado por alguien que no está influido por las apariencias. El que llamó a estos hermanos a ser sus discípulos se mantiene fiel a su orden de oír únicamente aquello que le han ordenado oír, es decir, el bien. La persona que tiene la cualidad de una mente disciplinada es incapaz de oír y aceptar como cierta cualquier cosa sobre ella o sobre otra persona que, al oírla, no llene su corazón con amor. Estos dos discípulos o aspectos de la mente son uno e inseparables cuando son despertados. Alguien tan disciplinado perdona a todas las personas por ser como son. Puesto que es un juez sabio, sabe que cada persona expresa a la perfección aquello que, como ser humano, es consciente de ser. Sabe que sobre los cimientos inmutables de la conciencia descansan todas las manifestaciones y que los cambios de expresión pueden producirse únicamente mediante un cambio en la conciencia. Sin condena ni críticas, estas cualidades disciplinadas de la mente permiten que todo el mundo sea como es. No obstante, aunque permite que todas las personas tengan esta libertad de escoger, siempre están vigilantes para ver que predigan y hagan, puras sí mismas y para los demás solamente aquellas cosas que, cuando son expresadas, glorifican, dignifican y dan alegría a quien las expresa. La quinta cualidad llamada a ser un discípulo es Felipe. Este pidió que le mostraran al Padre. La persona despierta sabe que el Padre es el estado de conciencia en el que habita el ser humano y que ese estado o Padre solo puede verse cuando es expresado. Sabe que está hecha a la perfecta imagen o semejanza de esa conciencia con la que se identifica. De modo que declara, nadie ha visto jamás a mi Padre, pero yo, el Hijo, que moro en su seno, lo he revelado. Juan 1, 18. Por lo tanto, cuando me veis a mí, el Hijo, veis a mi Padre, porque he venido para dar fe de mi Padre. Juan 14, 7. Jesús le dijo asterisco, tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dices tú, muéstranos al Padre, ¿no crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Juan 14, 9-11. Mi Padre y yo, la conciencia y su expresión, Dios y el hombre, son uno. Este aspecto de la mente, cuando se disciplina, persiste hasta que las ideas, las ambiciones y los deseos se convierten en realidades encarnadas. Esta es la cualidad que afirma, pero en mi carne veré a Dios, Job 19, 26. Sabe cómo convertir la palabra en carne, Juan 1, 14, cómo dar forma a lo informe. El sexto discípulo se llama Bartolomé. Esta cualidad es la facultad imaginativa, una cualidad de la mente que cuando está despierta te diferencia de las masas. Una imaginación despierta coloca al que ha despertado por encima de la persona media, dándole la apariencia de un rayo de luz en un mundo de oscuridad. Ninguna cualidad separa tanto a una persona de otra como la imaginación disciplinada. Es como separar el trigo de la paja.
Los que más han aportado a la sociedad son nuestros artistas, científicos, inventores y otras personas con una imaginación vivida. Si hicieran un estudio para determinar por qué muchos hombres y mujeres fracasan en los años posteriores a la universidad, mientras que otros triunfan, encontraríamos que la imaginación había jugado un papel importante. Un estudio de ese tipo mostraría que es la imaginación o la falta de ella la que hace que una persona sea un líder o un segundón. En lugar de desarrollar la imaginación del ser humano, nuestro sistema educativo a menudo la sofoca al intentar introducir en la mente de la persona la sabiduría que busca. La obliga a memorizar una serie de libros de texto que, con demasiada rapidez, son refutados por libros posteriores. La educación no se consigue introduciendo algo en una persona, su propósito es extraer de la persona la sabiduría que está latente en ella. Espero, lector, que conviertas a Bartolomé en tu discípulo, porque únicamente cuando esta cualidad sea elevada a la categoría de discípulo, tendrás la capacidad de concebir ideas que te elevarán más allá de las limitaciones del hombre. El séptimo se llama Tomás. Esta cualidad disciplinada duda, o niega, cada rumor o sugerencia que no está en armonía con lo que se le ha ordenado a Simón Pedro que deje entrar. La persona que es consciente de estar sana, no porque ha heredado una buena salud, ni por la dieta o el clima, sino porque ha despertado y conoce el estado de conciencia en el que vive, continuará expresando una buena salud, a pesar de las condiciones del mundo. La persona no se convertirá en aquello que desea ser hasta que abandone eso que ahora es consciente de ser, y Judas es el que consigue esto a través del suicidio o el desprendimiento. Estas son las 12 cualidades que le fueron dadas al hombre en la creación del mundo. El deber del ser humano es elevarlas al nivel de discípulas. Cuando logre esto, dirá, he acabado la obra que me encomendaste y te he glorificado en la tierra. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Capítulo 19. Luz líquida. En él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. Psíquicamente, este mundo es como un océano de luz que contiene en su interior todas las cosas, incluido el ser humano, como cuerpos palpitantes envueltos en luz líquida. La historia bíblica del diluvio, Génesis 6:8, es el estado en el que vive el hombre. En realidad está envuelto en un océano de luz líquida en el que se mueve una gran cantidad de seres de luz. La historia del diluvio sigue representándose en la actualidad. El ser humano es el arca que contiene en su interior los principios masculino-femenino de todo ser vivo. La paloma, o la idea, que es enviada para que encuentre tierra firme el intento del ser humano de encarnar sus ideas. Las ideas del ser humano recuerdan a las aves en vuelo, como la paloma del relato bíblico, regresan a él sin encontrar un lugar donde descansar. Si la persona no permite que estas búsquedas infructuosas la desanimen, un día el ave regresará con una ramita verde. Cuando haya adoptado la conciencia de la cosa deseada, se convencerá de que es así, y sentirá y sabrá que es aquello de lo que se ha apropiado conscientemente, aunque todavía no haya sido confirmado por sus sentidos. Un día, la persona se identificará tanto con su idea que sabrá que eso es ella, y declarará, yo soy. Yo soy lo que deseo ser, yo soy lo que yo soy. Descubrirá que, al hacer esto, empezará a encarnar su deseo. Esta vez, la paloma o el deseo encontrará tierra firme, realizando así el misterio de la palabra hecha carne. Todo en el mundo es una cristalización de esta luz líquida. Yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12, Juan 9, 5, Juan 12, 46. Tu conciencia de ser es la luz líquida del mundo que se cristaliza en las ideas que tienes de ti mismo. Tu conciencia de ser no condicionada fue concebida primero en la luz líquida, que es la velocidad inicial del universo. Todas las cosas, desde las vibraciones o expresiones más altas hasta las más bajas de la vida, no son más que distintas vibraciones o velocidades de esta velocidad inicial. El oro, la plata, el hierro, la madera, la carne,
etc., solo son diferentes expresiones o velocidades de esta única sustancia, luz líquida. Todas las cosas son luz líquida cristalizada. La diferenciación o infinidad de expresiones está causada por el deseo de la persona que las concibe de conocerse a sí misma. Tu concepto de ti mismo determina automáticamente la velocidad necesaria para expresar aquello que has concebido que eres. El mundo es un océano de luz líquida en innumerables estados diferentes de cristalización. Capítulo 20. El aliento de vida. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Eclesiastés 11, 5. Y sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. 1 Reyes 17, 17. Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. 2 Reyes 4, 34. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Apocalipsis 11, 11. ¿El profeta Elías realmente le devolvió la vida al hijo muerto de la viuda? Esta historia, como todas las de la Biblia, es un drama psicológico que tiene lugar en la conciencia del hombre. La viuda simboliza a todos los hombres y mujeres del mundo, el niño muerto representa los deseos y ambiciones frustrados del ser humano, mientras que el profeta Elías simboliza el poder de Dios dentro del hombre, o su conciencia de ser. La historia nos cuenta que el profeta tomó al niño muerto del seno de su madre y lo llevó a una habitación alta. Cuando entró en esa habitación, cerró la puerta detrás de ellos. Colocando al niño sobre una cama, le insufló el aliento de vida. Luego regresó a donde estaba la madre, le entregó a su hijo y le dijo: «Mujer, tu hijo vive». 1 Reyes 17, 23 y 2 Reyes 4, 36. Los deseos del ser humano pueden simbolizarse en el niño muerto. El mero hecho de desear algo es una prueba positiva de que la cosa deseada todavía no es una realidad viviente en su mundo. Intenta de todas las formas imaginables convertir su deseo en realidad, darle vida, pero al final descubre que todos los intentos son vanos. La mayoría de las personas no es consciente de la existencia del poder infinito que está en su interior. Siguen teniendo indefinidamente al niño muerto en sus brazos, sin darse cuenta de que el deseo es la indicación positiva de las capacidades ilimitadas de su realización. Si la persona reconoce una vez que su conciencia es un profeta que insufla vida a todo lo que ella es consciente de ser, cerrará la puerta de sus sentidos a su problema y fijará su atención únicamente en aquello que desea, sabiendo que al hacerlo sus deseos se harán realidad. Descubrirá que el reconocimiento es el aliento de vida, pues percibirá, porque ahora declara conscientemente que está expresando o poseyendo todo lo que desea ser o tener, que estará insuflando el aliento de vida a su deseo. La cualidad reclamada para el deseo, en cierto modo, desconocida para ella, empezará a moverse y a convertirse en una realidad viva en su mundo. Sí, el profeta Elías vive eternamente como la conciencia ilimitada de ser, la viuda como su conciencia limitada de ser y el niño como aquello que desea ser. Capítulo 21. Daniel en el foso de los leones. Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Daniel 6, 16. La historia de Daniel es la historia de todas las personas. Está escrito que Daniel, mientras estuvo encerrado en el foso de los leones, dio la espalda a las bestias hambrientas y, con la vista enfocada en la luz que entraba desde arriba, rezó al único Dios. Los leones, que habían sido privados de alimentación intencionadamente para el festín, fueron incapaces de hacer daño al profeta.
La fe en Dios de Daniel era tan grande que finalmente propició su libertad y que le asignaran un alto cargo en el gobierno de su país. Daniel 6, 13-28. Esta historia fue escrita para que te instruyeras en el arte de liberarte de cualquier problema o prisión en el mundo. Lo único que nos preocuparía a la mayoría de nosotros si nos encontráramos en el foso de los leones serían los leones. No pensaríamos en ningún otro problema en el mundo entero, excepto el de los leones. Sin embargo, nos cuentan que Daniel les dio la espalda y miró hacia la luz que era Dios. Si pudiéramos seguir el ejemplo de Daniel al sentirnos amenazados por cualquier desastre, como, por ejemplo, los leones, la pobreza o la enfermedad, si, como Daniel, también nosotros pudiéramos llevar nuestra atención a la luz que es Dios, nuestras soluciones serían igual de simples. Si, por ejemplo, te encarcelaran, nadie tendría que decirte que lo que deberías desear es la libertad. La libertad, o mejor dicho, el deseo de ser libre, sería automático. Lo mismo se aplicaría si te encontraras enfermo o endeudado o en cualquier otro apuro. Los leones representan las situaciones aparentemente sin solución, de una naturaleza amenazadora. Todo problema produce automáticamente su solución en la forma de un deseo de liberarnos del problema. Por lo tanto, dale la espalda a tu problema y centra tu atención en la solución deseada, sintiendo que ya eres aquello que deseas. Continúa con esa creencia y descubrirás que los muros de tu prisión desaparecen cuando empiezas a expresar aquello que ahora eres consciente de ser. He visto personas, aparentemente con grandes deudas, aplicar este principio y en muy poco tiempo esas montañas habían desaparecido. También he visto aplicar este principio a personas a quienes los médicos habían diagnosticado una enfermedad incurable y, en un periodo de tiempo increíblemente corto, su enfermedad supuestamente incurable había desaparecido sin dejar rastro. Debes ver tus deseos como las palabras pronunciadas por Dios, y cada palabra como una profecía de lo que puedes llegar a ser. No cuestiones si eres digno, o no, de que tus deseos se hagan realidad. Acéptalos cuando lleguen a ti. Agradécelos como si fueran regalos. Siéntete feliz y agradecido por haber recibido esos regalos maravillosos. Luego, sigue tu camino en paz. Esta sencilla aceptación de tus deseos es como dejar caer una semilla fértil en una tierra siempre preparada. Cuando dejas caer tu deseo en la conciencia como si fuera una semilla, seguro de que aparecerá en todo su potencial, has hecho todo lo que se espera de ti. Preocuparte o interesarte por la manera en que se despliega es mantener esas semillas fértiles agarradas mentalmente y, por lo tanto, impedir que maduren hasta la cosecha. No estés angustiado o preocupado por los resultados. Los resultados llegarán con la misma seguridad con que el día sigue a la noche. Ten fe en esta siembra hasta que la evidencia se manifieste mostrándote que así es. Tu confianza en este procedimiento te dará grandes recompensas. Solo esperarás un poco en la conciencia de la cosa deseada, luego, súbitamente, y cuando menos te lo esperes, la cosa sentida se convertirá en tu expresión. La vida no hace diferencias entre las personas, Hechos 10, 34, Romanos 2, 11, ni destruye nada, continúa manteniendo vivo aquello que la persona es consciente de ser. Las cosas desaparecerán únicamente cuando la persona cambie su conciencia. Por mucho que lo quieras negar, sigue siendo un hecho que la conciencia es la única realidad y que las cosas no son más que un reflejo de aquello que eres consciente de ser. El estado celestial que buscas lo encontrarás únicamente en la conciencia, porque el reino de los cielos está dentro de ti. Tu conciencia es la única realidad viva, la cabeza eterna de la creación. Aquello que eres consciente de ser es el cuerpo temporal que vistes. Alejar tu atención de lo que eres consciente de ser es decapitar al cuerpo, pero del mismo modo que un pollo o una serpiente continúa saltando y palpitando durante un rato después de que se la haya cortado la cabeza, también las cualidades y condiciones parecen vivir durante un tiempo después de que hayas retirado tu atención de ellas.
El hombre, al no conocer esta ley de la conciencia, piensa constantemente en sus condiciones habituales anteriores y, al prestarles atención, coloca sobre esos cuerpos muertos la cabeza eterna de la creación. De ese modo los reanima y los resucita. Debes dejar en paz a esos cuerpos muertos y dejar que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8, 22, Lucas 9, 60. Una vez que la persona ha puesto la mano en el arado, es decir, cuando ha adoptado la conciencia de la cualidad deseada, si mira atrás lo único que conseguirá será frustrar su oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Lucas 9, 62. Puesto que la voluntad del cielo siempre se hace en la tierra, actualmente estás viviendo en el cielo que has establecido dentro de ti, porque tu cielo se revela en esta tierra. El reino de los cielos realmente está cerca. Ahora es el momento aceptado, así que crea un nuevo cielo, entra en un nuevo estado de conciencia y aparecerá una nueva tierra. Capítulo 22. Pescando. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Juan 21, 3. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Juan 21, 6. Está escritto que los discípulos estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Entonces apareció Jesús en escena y les dijo que echaran sus redes otra vez, pero que esta vez las echaran al lado derecho. Pedro obedeció a la voz de Jesús y echó sus redes una vez más al agua. Ahí donde unos minutos antes no había habido ningún pez en el agua, las redes casi se rompieron por la cantidad de peces cogidos. Juan 21, 3-6. El ser humano, pescando durante la noche de la ignorancia humana, intenta realizar sus deseos mediante el esfuerzo y la lucha, y al final descubre que su búsqueda ha sido infructuosa. Cuando descubra que su conciencia de ser es Cristo Jesús, obedecerá a su voz y dejará que dirija su pesca. Echará el anzuelo al lado derecho, aplicará la ley de la forma correcta y buscará en su conciencia aquello que desea. Al encontrarlo ahí, sabrá que se multiplicará en el mundo de la forma. Las personas que han tenido el gusto de pescar saben lo emocionante que es sentir al pez en el anzuelo. La mordida del pez va seguida de su juego y después de ese juego se saca al pez del agua. Algo parecido ocurre en la conciencia del hombre cuando pesca en busca de las manifestaciones de la vida. Los pescadores saben que si quieren pescar un pez grande deben hacerlo en aguas profundas. Si quieres obtener mucho de la vida, debes dejar atrás las aguas superficiales, con sus numerosos arrecifes y barreras, y lanzarte a las azules aguas profundas donde juegan los grandes. Para atrapar las grandes manifestaciones de la vida debes entrar en estados de conciencia más profundos y más libres. Las grandes expresiones de la vida viven únicamente en esas profundidades. Esta es una fórmula sencilla para tener una pesca exitosa. Primero, decide qué es lo que quieres expresar o poseer. Esto es esencial. Debes saber claramente lo que quieres de la vida para poder pescarlo. Después de tomar tu decisión, aléjate del mundo de los sentidos, retira tu atención del problema y ponía en el mero hecho de existir, repitiendo en silencio pero con sentimiento, yo soy. Cuando alejes tu atención del mundo que te rodea y la colocas en el yo soy, de manera que te pierdas en el sentimiento de simplemente existir, te encontrarás deslizando el ancla que te ataba a las superficialidades de tu problema y, sin ningún esfuerzo, descubrirás que estás avanzando hacia las profundidades. La sensación que acompaña a este acto es una sensación de expansión. Sentirás que te elevas y te expandes, como si realmente estuvieras creciendo. No temas a esta experiencia de flotar y crecer, porque no vas a perder nada, excepto tus limitaciones. Pero tus limitaciones van a desaparecer cuando te alejes de ellas, porque solo viven en tu conciencia. En esta conciencia profunda y expandida, sentirás que eres una poderosa fuerza pulsante tan profunda y rítmica como el mar.
Esta sensación de expansión es la señal de que ahora estás en las profundas aguas azules, donde nadan los peces grandes. Imagina que el pez que decides pescar es la salud y la libertad. Empiezas a pescar en estas profundidades informes y pulsantes de ti en busca de esas cualidades o estados de conciencia, y lo haces sintiendo, yo soy una persona sana, yo soy libre. Continúas afirmando y sintiendo que estás sano y eres libre hasta que la convicción de que eres eso te posee. Cuando la convicción nazca dentro de ti, de manera que todas las dudas desaparezcan y sepas y sientas que te has liberado de las limitaciones del pasado, sabrás que has atrapado esos peces. La alegría que recorre todo tu ser al sentir que eres aquello que deseas ser es igual a la emoción del pescador cuando atrapa a sus peces. A continuación viene el juego del pez. Esto se consigue regresando al mundo de los sentidos. Cuando abres los ojos al mundo que te rodea, la convicción y la conciencia de que estás sano y eres libre deberían estar tan instaladas en tu interior que todo tu ser se emocione con la expectación. Luego, mientras recorres el necesario lapso de tiempo que tornarán las cosas sentidas en encarnarse, sentirás una emoción secreta porque sabes que dentro de poco tendrás eso que ninguna persona puede ver, pero que tú sientes y sabes que eres. En un instante, cuando no estés pensando, mientras caminas fielmente con esta conciencia, empezarás a expresar y a poseer eso que eres consciente de ser y poseer, experimentando con los pescadores la dicha de pescar al gran pez. Ahora, sal a pescar las manifestaciones de la vida, echando tus redes en el lado correcto. Capítulo 23. Sean oídos que oyen. Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lucas 9, 44. Que estas palabras penetren en vuestros oídos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. No seas como esas personas que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Deja que estas revelaciones penetren profundamente en tus oídos, porque después de que el Hijo, la idea haya sido concebido, el hombre, con sus valores falsos, la razón, intentará explicar las razones de la expresión del Hijo y, al hacerlo, la hará pedazos. Cuando las personas están de acuerdo en que algo es humanamente imposible y que, por lo tanto, no se puede hacer, si alguien realiza esa cosa imposible, los sabios que dijeron que eso no podía hacerse empezarán a decirte por qué y cómo ha ocurrido. Cuando hayan acabado rasgando la túnica sin costuras, Juan 19, 23, las causas de la manifestación estarán tan lejos de la verdad como cuando proclamaron que era imposible. Mientras el ser humano busque la causa de la expresión fuera de quien la expresa, buscará en vano. Durante miles de años, se le ha dicho al ser humano, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25, ninguna manifestación llega a mí si yo no la atraigo, Juan 6, 44, pero no quiere creerlo. Prefiere creer que las causas están fuera de él. En cuanto aquello que no era visto se hace visible, el hombre está listo para explicar la causa y el propósito de su aparición. Así pues, el Hijo del Hombre, la idea que desea la manifestación está siendo destruido constantemente en manos, explicación razonable o sabiduría del hombre. Ahora que tu conciencia te ha sido revelada como la causa de toda expresión, no regreses a la oscuridad de Egipto con sus muchos dioses. Solo hay un Dios. El único Dios es tu conciencia. Y todos los habitantes de la tierra no cuentan para nada. Y Él hace lo que quiere con los ejércitos de los cielos y con los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano o le diga, ¿qué haces? Daniel 4, 35. Si todo el mundo se pusiera de acuerdo en que cierta cosa no puede ser expresada y, sin embargo, tú fueras consciente de ser aquello que ellos están de acuerdo en que no puede ser expresado, tú lo expresarías. Tu conciencia jamás pide permiso para expresar aquello que eres consciente de ser. Lo hace con naturalidad y sin esfuerzo, a pesar de la sabiduría del hombre y de toda la oposición. No saludéis a nadie por el camino, Lucas 10, 4, 2 Reyes 4, 29.
Esta no es una orden de ser insolente o antipático, sino un recordatorio de no reconocer a un superior, a no ver en nadie una barrera a tu expresión. Nadie puede pararte la mano o cuestionar tu capacidad de expresar aquello que eres consciente de ser. No juzgues las cosas por las apariencias, porque todos son nada a los ojos de Dios. Isaías 40, 17. Cuando los discípulos, por su juicio de las apariencias, vieron al niño demente, Marcos 9, 17-29, Lucas 9, 37-43, pensaron que era un problema más difícil de resolver que otros que habían visto, así que no lograron curarlo. Al juzgar por las apariencias, olvidaron que todas las cosas son posibles para Dios. Mateo 19, 26, Marcos 10, 27. Hipnotizados como estaban por la realidad de las apariencias, no podían sentir la mutualidad de la cordura. La única manera de evitar estos fracasos es tener en mente que tu conciencia es el Todopoderoso, la presencia sabia. Sin ayuda, esta presencia desconocida que está en tu interior manifiesta sin esfuerzo aquello que eres consciente de ser. Debes ser totalmente indiferente a la evidencia de los sentidos, de manera que puedas sentir la naturalidad de tu deseo, y tu deseo se realizará. Dale la espalda a las apariencias y siente la naturalidad de esa percepción perfecta dentro de ti, una cualidad de la que nunca se debe desconfiar o dudar. Su comprensión hará que nunca te desvíes del camino. Tu deseo es la solución a tu problema. Cuando el deseo se realiza, el problema desaparece. No puedes forzar nada hacia afuera con el esfuerzo más poderoso de la voluntad. Solo hay una manera en que puedes tener a tu disposición las cosas que deseas y es adoptando la conciencia de las cosas deseadas. Hay una gran diferencia entre sentir una cosa y solo saberla intelectualmente. Debes aceptar sin reservas el hecho de que al poseer, sentir una cosa en la conciencia, has ordenado a la realidad que la causa venga a la existencia en una forma concreta. Debes estar absolutamente convencido de que hay una conexión continua entre la realidad invisible y su manifestación visible. Tu aceptación interior debe convertirse en una convicción intensa, inalterable, que trasciende tanto a la razón como al intelecto, renunciando enteramente a cualquier creencia en la realidad de la exteriorización, excepto como reflejo de un estado de conciencia interior. Cuando realmente comprendes y crees estas cosas, has construido una certeza tan intensa que nada puede hacerte tambalear. Tus deseos son realidades invisibles que responden únicamente a las órdenes de Dios. Dios ordena a lo invisible que aparezca, afirmando que Él es la cosa ordenada. Él se hizo igual a Dios y no consideró una usurpación realizar las obras de Dios. Filipenses 2, 6. Ahora, deja que esta frase penetre profundamente en tus oídos, sé consciente de ser aquello que quieres que aparezca. Capítulo 24. Clarividencia. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis? Marcos 8, 18. La verdadera clarividencia no se apoya en tu capacidad de ver cosas que están fuera del alcance de la vista humana, sino en tu capacidad de entender lo que ves. Cualquiera puede ver un informe financiero, pero muy pocos pueden leer un informe financiero. La capacidad de interpretar el informe es la señal de que se tiene una vista clara o clarividencia. Nadie sabe mejor que el autor que todos los objetos, animados e inanimados, están envueltos en una luz líquida que mueve y pulsa con una energía mucho más radiante que los propios objetos, pero también sabe que la capacidad de ver esas auras no es igual a la capacidad de entender lo que uno ve en el mundo que le rodea. Para ilustrar este punto, he aquí una historia que todo el mundo conoce, pero que solo el auténtico místico o clarividente ha comprendido realmente. Sinopsis: la historia de Dumas el Conde de Montecristo es, para el místico y verdadero clarividente, la biografía de todas las personas. Sinopsis 1. Edmond Dantes, un joven marinero, encuentra muerto al capitán de su barco.
tomando el mando del navío en medio de un mar agitado por una tormenta, intenta conducir la nave hasta un lugar donde poder echar el ancla. Comentario 1. La vida misma es un mar agitado por las tormentas en el que el ser humano lucha mientras intenta dirigirse hacia un puerto de descanso. Sinopsis 2. Dantes tiene un documento secreto que debe ser entregado a un hombre al que no conoce, pero que se presentará ante el joven marinero a su debido tiempo. Este documento es un plan para liberar al emperador Napoleón de su prisión en la isla de Elba. Comentario 2. Dentro de cada persona hay un plan secreto que liberará al poderoso emperador que está en su interior. Sinopsis 3. Cuando Dantes llega al puerto, 3 hombres, quienes, mediante adulaciones y lisonjas, han logrado congraciarse con el actual rey, temiendo cualquier cambio que pudiera afectar a sus puestos en el gobierno, hacen que el joven marinero sea arrestado y encerrado en las catacumbas. Comentario 3. El ser humano, en su intento de hallar seguridad en este inmundo, se deja llevar por las falsas luces de la codicia, la vanidad y el poder. La mayoría de las personas creen que la fama, la riqueza o el poder político las van a proteger de las tormentas de la vida. De modo que intentan adquirir estas cosas como anclas en sus vidas, para acabar descubriendo, en su búsqueda de estas cosas, que gradualmente van perdiendo el conocimiento de su vertedero ser. Si el ser humano pone su fe en cosas que no son el mismo, con el tiempo, aquello en lo que pone su fe lo destruye. En ese momento, será como alguien que está prisionero en la confusión y la desesperación. Sinopsis 4. Ahí, en esa tumba, Dantes es olvidado y dejan que se pudra. Pasan muchos años. Entonces, un día Dantes, que, a esas alturas, ya es un esqueleto viviente, oye unos golpes en el muro de su celda. Tras responder a esos golpes, oye la voz de alguien que está al otro lado del muro. Dantes retira una piedra y descubre a un viejo sacerdote que lleva tanto tiempo en prisión que nadie conoce ya el motivo de su encarcelamiento ni el tiempo que lleva ahí. Comentario 4. Ahí, detrás de esos muros de oscuridad mental, la persona permanece en lo que parece una muerte en vida. Después de muchos años de decepción y desilusión, se aleja de esos falsos amigos y descubre en su interior al anciano, su conciencia de ser que ha estado enterrado desde el día en que creyó ser un ser humano y olvidó que era Dios. Sinopsis 5. El viejo sacerdote, que había estado excavando durante años para salir de esa tumba en vida, acaba descubriendo que lo había hecho en dirección a la tumba de Dantes. Entonces se resigna a su suerte y decide encontrar su alegría y su libertad instruyendo a Dantes sobre todo lo que sabe de los misterios de la vida y ayudándolo a escapar. Al principio Dantes está impaciente por recibir toda esa información, pero el viejo cura, con la infinita paciencia acumulada durante su largo confinamiento, le muestra lo poco preparado que está para recibir esos conocimientos porque su mente está ansiosa. De modo que, con calma filosófica, le va revelando lentamente al joven los misterios de la vida y del tiempo. Comentario 5. Esta revelación es tan maravillosa que cuando la persona la oye por primera vez quiere recibirla toda de golpe, pero descubre que después de los numerosos años que ha pasado creyendo que era un ser humano, ha olvidado de una forma tan absoluta mi verdadera identidad que ahora es incapaz de absorber este recuerdo de una sola vez. Además, descubre que solo puede hacerlo a medida que vaya abandonando todos sus valores y opiniones humanos. Ocupar puestos de confianza. Luego le revela la existencia de un tesoro inagotable que está enterrado en la isla de Montecristo. Comentario 6. Cuando la persona abandona esos valores humanos tan queridos absorbe cada vez más luz, el viejo sacerdote, hasta que, finalmente, se convierte en la luz y sabe que él es el anciano. Yo soy la luz del mundo. Sinopsis 7. Ante esta revelación, las paredes de la catacumba que lo separaban del océano se derrumban, matando al anciano. Los guardias, al descubrir el accidente, introducen el cuerpo del viejo cura en un saco para lanzarlo al mar. Mientras van a buscar una camilla, Dantes extrae el cuerpo del viejo sacerdote y se introduce dentro del saco.
Los guardias, ignorantes de este cambio de cuerpos, lanzan a Dantes al agua. Comentario 7. El fluir de la sangre y del agua en la muerte del viejo sacerdote es comparable al fluir de la sangre y el agua del costado de Jesús cuando los soldados romanos lo atravesaron con la lanza, un fenómeno que siempre tiene lugar durante el parto, aquí simbolizando el nacimiento de una conciencia superior. Sinopsis 8. Dante se libera del saco, va a la isla de Montecristo y descubre el tesoro enterrado. Entonces, pertrechado con esa fabulosa riqueza y con su sabiduría, se deshace de su identidad humana de Edmond Dantes y adopta el título de Conde de Montecristo. Comentario 8. La persona descubre que su conciencia de ser es el inagotable tesoro del universo. Ese día, cuando hace este descubrimiento, deja de ser humano y despierta como Dios. Sí, Edmond Dantes se convierte en el Conde de Montecristo. El hombre se convierte en Cristo. Capítulo 25, Salmo 23. 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Comentario 1. Mi conciencia es mi Señor y mi pastor. Aquello que yo soy consciente de ser son las ovejas que me siguen. Mi conciencia de ser es una pastora tan buena que jamás ha perdido ninguna oveja o cosa de la que yo soy consciente de ser. Mi conciencia es una voz que llama en el desierto de la confusión humana, que llama a todo lo que yo soy consciente de ser para que me siga. Mis ovejas conocen también mi voz que siempre responden a mi llamada. Jamás ocurrirá que aquello que estoy convencido de yo soy no pueda encontrarme. Yo soy una puerta abierta para que entre todo lo que yo soy. Mi conciencia de ser es el Señor y pastor de mi vida. Ahora sé que nunca necesitaré pruebas ni me faltarán evidencias de aquello que soy consciente de ser. Como sé esto, seré consciente de que soy magnífico, amoroso, rico, saludable y todos los tributos que admiro. 2. En verdes praderas me hace reposar. Comentario 2. Mi conciencia de ser magnifica todo lo que soy consciente de ser, de modo que siempre haya abundancia de aquello que soy consciente de ser. Independientemente de lo que la persona sea consciente de ser, descubrirá que eso brota eternamente en su mundo. La medida del Señor, el concepto que la persona tiene de sí misma siempre está comprimida, agitada y desbordándose. 3. Él me conduce hacia las aguas tranquilas. Comentario 3. No hay ninguna necesidad de luchar por aquello que soy consciente de ser, porque todo lo que soy consciente de ser será conducido hacia mí sin esfuerzo, del mismo modo que un pastor conduce sin esfuerzo a su rebaño hasta las aguas tranquilas de una fuente serena. 4. Él conforta mi alma, Él me guía por los senderos de la justicia, por amor a su nombre. Comentario 4. Ahora que he recuperado la memoria de manera que ahora yo soy el Señor y aparte de mí no hay ningún Dios, he recuperado mi reino. Mi reino que se desmembró el día en que creí en poderes que estaban fuera de mí ahora me ha sido devuelto en su totalidad. Ahora que sé que mi conciencia de ser es Dios, haré un uso correcto de este conocimiento, siendo consciente de ser aquello que deseo ser. 5. Aunque camine por el valle tenebroso de la muerte, no temo a ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me alientan. Comentario 5. Sí. Aunque camine entre la confusión y las opiniones cambiantes de las personas, no temeré ningún mal, porque he descubierto que es la conciencia la que crea la confusión. Puesto que mi propio caso ha sido devuelto al sitio que le corresponde y a la dignidad, a pesar de la confusión, manifestaré aquello que ahora soy consciente de ser. Y la propia confusión resonará y reflejará mi propia dignidad. 6. Tú me preparas una mesa en presencia de mis enemigos, perfumas con aceite mi cabeza y llenas mi copa a rebosar. Comentario 6. Ante la aparente oposición y el conflicto, triunfaré, porque continuaré manifestando la abundancia que ahora soy consciente de ser. Mi cabeza, mi conciencia continuará rebosante de la dicha de ser Dios. 7. Sin duda, la bondad y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por siempre jamás.
Comentario 7. Puesto que ahora soy consciente de ser bueno y compasivo, las señales de bondad y compasión están destinadas a seguirme durante el resto de mi vida, porque seguiré morando en la casa o la conciencia de ser Dios el bien para siempre. Capítulo 26. Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Mateo 26, 36. Un romance maravilloso y místico es contado en la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní, pero el hombre no ha podido ver la luz de su simbología y erróneamente interpretó esa unión mística como una experiencia agonizante en la cual Jesús rogó en vano a su Padre para que cambie su destino. Getsemaní, para el místico, es el jardín de la creación, el lugar en la conciencia a donde el hombre va para realizar sus objetivos definidos. Getsemaní es una palabra compuesta que significa presionar hacia afuera una sustancia oleosa, get, presionar hacia afuera, y semaní, sustancia oleosa. La historia de Getsemaní revela al místico en una simbología dramática el acto de la creación. Tal como el hombre contiene dentro de sí mismo una sustancia oleosa la cual, en el acto de creación, es presionada hacia afuera en semejanza de sí mismo, así también tiene dentro de él el principio divino su conciencia que se condiciona a sí misma como un estado de conciencia y que sin asistencia presiona hacia afuera, o se materializa a sí misma. Un jardín es un pedazo de tierra cultivado, un campo especialmente preparado, donde las semillas del jardinero seleccionadas por él son plantadas y cultivadas. Getsemaní es tal jardín, el lugar en la conciencia donde el místico va con sus objetivos propiamente definidos. Se entra a este jardín cuando el hombre saca su atención del mundo que lo rodea y la pone en sus objetivos. Los deseos clarificados del hombre son semillas que contiene el poder y los planes de autoexpresión y, como las semillas dentro del hombre, estas también están enterradas en una sustancia oleosa, una actitud mental alegre y agradecida. Mientras que el hombre contempla ser y poseer aquello que desea ser y poseer, él ha comenzado el proceso de presionar hacia afuera el acto espiritual de la creación. Estas semillas son presionadas hacia afuera y plantadas cuando el hombre se pierde a sí mismo en un salvaje y loco estado de alegría, sintiendo conscientemente y declarando ser aquello que anteriormente deseaba ser. Los deseos expresados o presionados hacia afuera resultan en la transición de aquel deseo en particular. El hombre no puede poseer una cosa y a la misma vez seguir deseando poseerla. Entonces, mientras uno se apropia conscientemente del sentimiento de ser la cosa deseada, este deseo siendo la cosa que trasciende se realiza. La actitud mental receptiva, sintiendo y recibiendo la impresión de ser la cosa deseada, es el terreno fértil o vientre que recibe la semilla objetivo definido. La semilla que es presionada hacia afuera del hombre, crece hasta convertirse en la semejanza del hombre de quien ha sido presionada. De la misma manera, la semilla mística, tu declaración consciente de que eres aquello que antes deseaba ser, crecerá en la semejanza de ti, de quien y dentro de quien ha sido presionada. Sí, Getsemaní es el jardín cultivado del romance donde el hombre disciplinado va a presionar las semillas de la alegría, deseos definidos fuera de sí mismo, hacia adentro de su actitud mental receptiva, donde serán cuidadas y nutridas al caminar conscientemente en la alegría de ser todo lo que anteriormente deseaba ser. Siente con el gran jardinero la secreta excitación de saber que las cosas y cualidades que ahora no se ven se verán tan pronto como estas impresiones conscientes crezcan y maduren. Tu conciencia es el Señor y esposo, Isaías 54, 5, el estado consciente en el que moras es la esposa o amada. Este estado hecho visible es tu Hijo siendo testigo de ti, su padre y madre, porque tu mundo visible está hecho a imagen y semejanza, Génesis 2, 26 del estado de conciencia en el que vives, tu mundo y todo su contenido son nada más y menos que tu conciencia definida materializada. Sabiendo que esto es cierto, asegúrate de elegir bien a la madre de tus hijos, ese estado consciente en el que vives, tu concepto de ti mismo. El hombre sabio elige a su esposa con gran discreción.
Él se da cuenta que sus hijos deben heredar las cualidades de sus padres y entonces dedica mucho tiempo y cuidado a la selección de su madre. El místico sabe que el estado consciente en el que vive es su elección que ha elegido por esposa, la madre de sus hijos, que este estado debe, con el tiempo, encarnarse a sí mismo en su mundo, entonces él es siempre selectivo en sus elecciones y siempre declara ser su ideal más alto. Conscientemente se define a sí mismo como aquello que desea ser. Cuando el hombre se dé cuenta que el estado de conciencia en el que vive es su elección y a quien ha tomado como pareja, él será más cuidadoso con sus humores y sentimientos. Él no se permitirá reaccionar a las sugerencias del miedo, de la falta o ninguna indeseable impresión. Tales sugerencias de falta nunca podrían pasar por alto ante la vigilancia de la mente disciplinada del místico, porque él sabe que cada declaración consciente debe, con el tiempo, ser expresada como una condición de su mundo, de su ambiente. Entonces, permanece fiel a su amada, su objetivo definido, al definir y declarar y sentir que ya es aquello que desea expresar. Deja que un hombre se pregunte a sí mismo si su objetivo definido sería una cosa de regocijo y belleza si fuera realizado. Si su respuesta es afirmativa, entonces sabría que su elección de novia es una princesa de Israel, una hija de Judá, porque cada objetivo definido que expresa regocijo cuando se realiza es una hija de Judá, el rey de alabanza. Jesús llevó a su hora de oración, a sus discípulos, o atributos disciplinados de la mente, y les comandó a que lo observen mientras él oraba, para que ningún pensamiento o creencia que negaría la realización de su deseo, entren en su conciencia. Sigue el ejemplo de Jesús, quien, con sus deseos claramente definidos, entró al jardín de Getsemaní, el estado de alegría acompañado por sus discípulos, su mente disciplinada a perderse a sí mismo en un salvaje regocijo de realización. La fijación de su atención en su objetivo fue su mandamiento a su mente disciplinada para que vigile y permanezca fiel a esa fijación. Contemplando la alegría que sería suya si su deseo fuera realizado, él comenzó su acto espiritual de generación, el acto de presionar hacia afuera la semilla mística, su deseo definido. En esta fijación él permaneció, declarando y sintiendo ser aquello que él, antes de entrar a Getsemaní deseaba ser, hasta que su ser entero, conciencia fue bañado en un sudor oleoso, alegría parecido a la sangre, vida, en pocas palabras, hasta que su completa conciencia fue penetrada con la alegría viva y sostenida de ser su objetivo definido. Cuando se logra esta fijación en la que el místico sabe que por su sentimiento de alegría él ha pasado de su estado de conciencia viejo a su estado de conciencia presente, la Pascua o crucifixión fue obtenida. Esta crucifixión o fijación de la nueva declaración consciente es seguida por el Sabbat, el tiempo de descanso. Siempre hay un intervalo de tiempo entre la impresión y su expresión, entre la declaración consciente y su encarnación. Este intervalo es llamado el Sabbat, el periodo de descanso o de no esfuerzo. El día de entierro. Caminar inamoviblemente en la conciencia de ser o poseer cierto estado es mantener el Sabbat. La historia de la crucifixión expresa bellamente esta tranquilidad o descanso místico. Se nos dice que luego de que Jesús clamó, «Está terminado», Juan 19:30, fue puesto en una tumba. Allí permaneció todo el Sabbat. Cuando el nuevo estado de conciencia es apropiado que te hace sentir, por esta apropiación, fijado y seguro en el conocimiento de que está terminado, entonces tú, también clamarás, «Está terminado», y entrarás en la tumba o Sabbat, un intervalo de tiempo en el que caminarás inamoviblemente en la convicción de que tu nuevo estado de conciencia debe ser resucitado, hecho visible. La Pascua, el día de la resurrección, cae en el primer domingo luego de la luna llena en Aries. La razón mística de esto es simple. Un área definida no se precipitará a sí mismo en forma de lluvia hasta que esta área llegue a cierto punto de saturación. Así también el estado en el que yaces no se expresará a sí mismo hasta que el todo esté completamente penetrado con la conciencia de que ya lo es, que está terminado.
Tu objetivo definido es el estado imaginario, tal como la línea del ecuador es la línea imaginaria que el sol debe atravesar para marcar el comienzo de la primavera. Este estado, como la luna, no tiene luz o vida por sí mismo, pero reflejará la luz de la conciencia o sol. Yo soy la luz del mundo, Mateo 5, 14, Juan 8, 12, Juan 9, 5, Juan 12, 46, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Tal como la Pascua es determinada por la luna llena en Aries, así también es la resurrección de tu declaración consciente determinada por la completa conciencia de tu declaración al vivir realmente como esta nueva concepción. La mayoría de los hombres fracasan al resucitar sus objetivos porque fracasan en permanecer fieles a este estado nuevo y definido hasta que su plenitud sea obtenida. Si el hombre tuviera en cuenta el hecho de que no puede haber Pascua o día de resurrección hasta luego de la luna llena, él se daría cuenta que el estado al que él ha pasado conscientemente será expresado o resucitado solo después de que él haya permanecido dentro del estado de ser su objetivo definido. Hasta que no se cite su ser completo con el sentimiento de ser realmente su declaración consciente, de vivir conscientemente con este estado de serlo, y solo de esta manera, el hombre nunca resucitará o realizará su deseo. Capítulo 27. Una fórmula para la victoria. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado. Josué 1, 3. La mayoría de la gente conoce la historia de Josué siendo capturado en la ciudad de Jericó. Lo que no saben es que la historia es la fórmula perfecta para la victoria, bajo cualquier circunstancia y contra viento y marea. Fue escrito que Josué estaba armado solo con el conocimiento de que cada lugar que la suela de su pie pise le será dado, que él deseaba capturar o pisar la ciudad de Jericó, pero encontró que las paredes lo separaban de esta ciudad impenetrable. Parecía físicamente imposible para Josué atravesar estas paredes masivas y pararse en la ciudad de Jericó. Aún así, él fue llevado por su conocimiento y promesa de que, a pesar de las barreras y obstáculos que lo separaban de sus deseos, él podía pararse en la ciudad y le sería dada. El libro de Josué también registra que en lugar de luchar contra este problema gigante de la pared, Josué empleó el servicio de la ramera, Rahab, y la envió como espía a la ciudad. Mientras Rahab entraba a su casa, que estaba en el medio de la ciudad, Josué, quien estaba restringido seguramente por las impenetrables paredes de Jericó, sopló su trompeta 7 veces. La séptimo soplido, las paredes se derrumbaron y Josué entró a la ciudad victorioso. Para el no iniciado, esta historia es ridícula. Para aquel que la ve como un drama psicológico y no como una historia real del pasado, es la más reveladora. Si siguiéramos el ejemplo de Josué, nuestra victoria sería igual de simple. Josué simboliza para ti, el lector, tu estado presente, la ciudad de Jericó simboliza tu deseo u objetivo definido. Las paredes de Jericó simbolizan los obstáculos entre tú y la realización de tus objetivos. El pie simboliza el entendimiento, poner el pie en un lugar definitivo indica fijar un estado psicológico definido. Rahab, la espía, es tu habilidad de viajar secretamente o psicológicamente a cualquier lugar en el espacio. La conciencia no tiene fronteras. Nadie puede frenarte de morar psicológicamente en cualquier lugar o en cualquier estado en el tiempo y espacio. A pesar de las barreras físicas que te separan de tu objetivo, tú puedes, sin esfuerzo o ayuda de nadie, aniquilar el tiempo, espacio y barreras. Por lo tanto, tú puedes morar psicológicamente en el estado deseado. Entonces, aunque no puedas caminar físicamente en ese estado o ciudad, tú siempre puedes caminar psicológicamente en el estado deseado. Al pisar psicológicamente, quiero decir que tú puedes ahora, en este momento, cerrar los ojos y luego de visualizar o imaginar un lugar o estado que no sea el presente en el que estás, puedes sentir realmente que ahora estás en ese lugar o estado. Puedes sentir su condición como real a punto tal que cuando abras tus ojos estés asombrado en darte cuenta que no estás físicamente allí. Una ramera, como ya sabes, les da a todos los hombres aquello que les sea pedido.
Rahab, la ramera, simboliza tu capacidad infinita de asumir psicológicamente cualquier estado deseable sin cuestionar si es posible o no morarlo físicamente. Tú puedes capturar hoy la moderna ciudad de Jericó o tu objetivo definido si recreas esta historia de Josué, pero para capturar la ciudad y realizar tus deseos, debes seguir cuidadosamente la fórmula para la victoria tal como fue explicada en el libro de Josué. Esta es la aplicación de esta fórmula victoriosa como un místico moderno la revela hoy. Primero, define tu objetivo, no la manera de obtenerlo, sino tu objetivo, puro y simple. Sabe exactamente qué es lo que deseas para puedas tener una imagen mental clara de lo que es. Segundo, saca tu atención de los obstáculos que te separan de tu objetivo y pon tus pensamientos en el objetivo en sí. Tercero, cierra tus ojos y siente que ya estás en la ciudad o estado que deseas capturar. Permanece en ese estado psicológico hasta que obtengas una reacción consciente de una satisfacción completa en esta victoria. Luego, con simplemente abrir tus ojos, vuelve a tu viejo estado de conciencia. Este viaje secreto al estado deseado, con la subsecuente reacción psicológica de satisfacción completa, es todo lo que es necesario para obtener la victoria total. Este estado físico victorioso se encarnará a sí mismo a pesar de toda oposición. Tiene el plan y el poder de la autoexpresión. Desde este punto en adelante, sigue el ejemplo de Josué, quien luego de morar psicológicamente en el estado deseado, hasta que no recibió una completa reacción consciente de victoria, no hizo nada más para atraer esta victoria, más que soplar 7 veces su trompeta. La séptima explosión, soplo simboliza el séptimo día, un tiempo de tranquilidad o descanso, el intervalo entre el estado subjetivo y objetivo, el periodo de embarazo o gozosa expectativa. Esta tranquilidad no es la tranquilidad del cuerpo sino la de la mente, una pasividad perfecta, que no es pereza sino una tranquilidad viva nacida de la confianza en esta inmutable ley de la conciencia. Aquellos que no conocen esta ley o fórmula para la victoria, al intentar calmar sus mentes, solo logran adquirir una tensión callada, que no es más que ansiedad comprimida. Pero tú, que conoces esta ley, descubrirás que luego de capturar el estado psicológico que sería tuyo si ya hubieras afianzado realmente y victoriosamente la ciudad, te moverás hacia adelante hacia la realización física de tus deseos. Harás esto sin dudas ni miedo, en un estado mental fijado en el conocimiento de una victoria previamente concertada. No tendrás miedo al enemigo, porque el resultado ha sido determinado por el estado psicológico que precedió la ofensiva física, y todas las fuerzas del cielo y la tierra no pueden parar el cumplimiento victorioso de ese estado. Párate firme en el estado psicológico definido como tu objetivo hasta que sientas la excitación de la victoria. Y luego, con seguridad que nace por el conocimiento de esta ley, observa la realización física de tu objetivo. Prepárate, párate firme y observa la salvación de la ley contigo. Fin del libro Tu fe es tu fortuna.